Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a aprender a instalar tanto una televisión como una radio online de KUKA. El proceso en realidad es idéntico tanto para una radio como para una tele online. La única diferencia se da en uno de los pasos, como veremos. Pero bueno, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es irme a mi disco duro y voy a crear una carpeta donde vamos a alojar el software. Como va a ser tanto una radio como una televisión, pues vamos a llamarla radio televisión. Como es de prueba, pues test free, ya que es la versión, la modalidad free la que vamos a ver en este caso, la modalidad gratuita de KUKA. Ya tenemos nuestra carpeta creada aquí. Y ahora el siguiente paso sería descargar el software. Bueno, suponiendo que estuviéramos en Google, tendríamos que irnos a www.myvirtualtv.net/KUKA. Entraríamos en la página de KUKA y nos vamos a la sección free. Entramos y bueno, aquí tenemos una casilla que hay que marcar para aceptar los términos y condiciones que podemos leer aquí. La marcamos y pulsamos descargar KUKA. Se nos descargará un archivo zip conteniendo pues los archivos del software. Pulsamos y nos sale la ventana para descargar. Pulsamos guardar. Y como vemos, la vamos a guardar en la carpeta que hemos creado. Pulsamos guardar y esperamos a que se descargue. Bien, pues ya hemos descargado el software de KUKA. Si entramos en la carpeta que creamos antes, vemos que está aquí el zip, así que vamos a proceder a extraer los contenidos del zip. Así que nada, pincho en extraer aquí y podemos ver que se han extraído 3 carpetas que había dentro del zip. Pues bien, vamos a empezar con la radio. Para instalar la radio, lo que tendría que hacer en principio es coger esta carpeta, la carpeta radio, y subirla entera a la ubicación del servidor, de mi servidor, donde vaya a instalarla. En este caso, aquí estoy usando el cliente FTP Filezilla y podemos ver que he creado una carpeta específicamente para estas pruebas de KUKA Free. Así que nada, lo que voy a hacer es subir la carpeta radio a esta carpeta free del servidor. Y para la televisión haría exactamente lo mismo. En este caso, como vamos a instalar tanto una radio como una televisión free, pues voy a arrastrar y a subir también la carpeta TV. Aquí, como vemos, tengo una estructura algo más compleja de carpetas, pero en teoría, si pongamos por ejemplo que voy a instalar el software en pepito.net, pues esto está pensado para que la dirección quede pepito.net/tv o pepito.net/radio y a través de esa URL ya pueda accederse directamente a la radio o a la televisión. Bueno, ya están subidas las carpetas, como podemos ver, y
y en principio estaría instalado ya el software, pero aún nos quedan algunas cosas que hacer. Porque si nos vamos de vuelta a la página donde hemos descargado Kuka y leemos, veremos que nos dice descarga el zip, extrae su contenido en una nueva carpeta de tu disco duro, bla 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 bla. Luego dice, para instalar una televisión online, entiéndase también una radio, debes subir la carpeta TV o la carpeta radio a la carpeta raíz de tu servidor. Esto es por lo que he comentado antes, ¿no? En principio está pensado para que quede una dirección del tipo pepito.net/tv o pepito.net/radio. Pero tampoco tiene por qué ser así estrictamente, como hemos visto en este caso, ¿no? Yo he usado una estructura de sus carpetas, ¿no?, más compleja, y bueno, el caso es que al final quede radio o quede TV. Bien, pues siguiendo, nos dice también, hecho eso, solo te quedará optimizar el servidor. Aquí, y nos da un enlace. Pues bien, tenemos que pinchar en este enlace. Y nos sale una página con el optimizador del servidor. Dice, introduce la URL del servidor donde vas a instalar la radio TV y pulsa comprobar. En este caso, el servidor en el que vamos a instalarlo es myvirtualtv.net. Aquí nos pide la URL completa, por lo tanto aquí tendríamos que introducir http://www.myvirtualtv.net. Y una vez hemos introducido la URL de nuestro servidor, pulsamos comprobar. Nos dice, tu servidor no está optimizado. Para solucionarlo, pulsa el botón. Se generará un archivo que debes subir a la carpeta raíz. Aquí sí es muy importante que sea la carpeta raíz del servidor. Entonces, pues nada, pulsamos generar archivo. Y nos aparece una ventana de descarga con este archivo, crossdomain.xml. Pulsamos guardar. Y lo vamos a guardar en la misma carpeta donde hemos extraído el zip de Kuka. Pulsamos guardar y en un momento ya está en nuestro disco duro, en nuestra carpeta. Podemos verlo aquí. Ahora, como nos ha dicho antes, tenemos que subir este archivo a la carpeta raíz del servidor. Es decir, la primera carpeta útil del servidor en la práctica. Vamos a la carpeta raíz, en fin, y subimos el archivo. Podemos verlo, ya está subido, está aquí, y ahora continuamos el proceso. Nos dice, si ya has subido el archivo generado, pulsa el botón para comprobar que todo es correcto. Volvemos a pulsar comprobar. Y nos dice, operación correcta. Para terminar, debes generar un último archivo y subirlo a radio aplicación archivos, o en el caso de la televisión, a televisión aplicación archivos en tu servidor. Cuando se genere el archivo, guárdalo en la carpeta equivalente de tu disco duro. Pulsamos generar archivo. Esto que dice aquí de guardar en la carpeta equivalente de tu disco duro, quiere decir... bueno, como hemos visto, lo que hemos hecho es subir radio al servidor y subir televisión al servidor, lo hicimos antes. Y si entramos en radio, por ejemplo, vemos que hay una subcarpeta llamada aplicación. Aquí nos está diciendo que subamos a radio, aplicación, archivos. Si vamos a aplicación, vemos que a su vez está archivos dentro. Pues nos dice que lo guardemos tanto en el servidor, en la subcarpeta archivos tanto del servidor como del disco duro, porque la estructura de carpetas de Kuka está pensada para que aproximadamente lo que tenemos en el disco duro sea equivalente a lo que tenemos en el servidor. Además, eso permite usar funciones avanzadas de FileZilla y otros clientes FTP, como por ejemplo el poder sincronizar las carpetas de nuestro disco duro con las carpetas del servidor.
Pero bueno, vamos a seguir y con lo que nos dice el optimizador. Nos dice generar archivo. Se nos genera aquí el archivo, nos sale la ventana de descarga, pulsamos guardar y como nos ha dicho, lo guardamos en aplicación, en radio, aplicación, archivos. Y como vamos a instalar una tele también, aquí tenemos el archivo que acabamos de guardar. Como vamos a instalar una tele también, lo vamos a copiar y nos vamos a hacer lo mismo en la carpeta televisión. Televisión, subcarpeta aplicación, subcarpeta archivos. Lo pegamos ahí también. Bien, ahí lo tenemos. Con este paso ya el optimizador de servidor nos dice que nuestro servidor está optimizado. Para que esto sea cierto, lógicamente tenemos que terminar lo que estábamos haciendo, es decir, tenemos que subir el archivo este que acabamos de generar, es la optimización, a la carpeta equivalente del servidor. Por lo tanto nos vamos a radio, nos vamos a aplicación, a archivos y subimos el archivo kukaskpass.xml y hacemos exactamente lo mismo en la carpeta de televisión del servidor. Vamos a aplicación, archivos y subimos el skpass.xml. Con esto ahora sí es verdad que el servidor ya está optimizado. Y bien, para probar que todo funciona correctamente, ya solo nos queda pues irnos al navegador y entrar en la televisión y en la radio que acabamos de instalar. Vamos a empezar con la radio, por ejemplo. Bueno, la URL de la radio sería esta. Vamos a ver qué pasa. Nos aparece la radio y nos aparece la programación que viene por defecto en una radio free. Voy a explicar esto un poquito para que se entienda. Cuando instalamos una televisión o una radio de Kuka, nada más haberla descargado Bienvenidos en modo free, esta, claro, no tiene contenidos todavía, no le hemos conectado ningún contenido propio, pero ya trae contenidos predefinidos por Kuka, que son los que se escuchan por defecto o los que se ven en el caso de la tele. Aquí, como estamos en una radio, pues hay una serie de canales de radio que ya vienen por defecto. Podemos verlos entrando en el módulo de control. Repito, por si no lo habéis visto, es esta estrellita que pone control. Si la pulsamos, se nos abre el módulo de control. Y aquí podemos ver que viene la guía de programas. Bueno, aquí por ejemplo se ven los programas que hay hoy en el canal que se abre por defecto al abrir la radio. Para ver los canales tenemos que irnos a esta pestañita que pone dial. Como vemos en la explicación, nos dice que muestra la lista de canales disponibles, información, etcétera. Si la pulsamos, veremos que ahora mismo las radios free traen dos canales por defecto, ¿no? Net Radio, que es de contenidos genéricos de radio, y la Inopia Radio, que es de música. Pues bien, en este caso ya podemos ver que todo está funcionando bien. Ahora explico. Si más adelante nosotros cogemos contenidos propios y los conectamos a esta radio que acabamos de instalar, nuestros contenidos aparecerían como el primer canal de la radio, que además sería el canal por defecto, es decir, cuando alguien abra la radio escucharía nuestros contenidos los primeros, ¿no? Escucharía por defecto nuestros contenidos, y al entrar aquí en esta pestañita de dial aparecería la lista de canales y mostraría nuestros contenidos como el primer canal de la lista. Y bueno,
todo esto es lo referente a la radio. Ahora vamos a hacer la misma prueba con la televisión para ver si todo ha ido correctamente. Solo tenemos que cambiar el final de la URL. Nos vamos allí y a ver si todo ha ido bien. Nos aparece el screen de televisión por defecto, el Blackbox. Y bueno, vamos a ver. Y vemos que ya empieza a mostrar vídeos. Pues en el caso de la tele ocurre exactamente igual que en el de la radio. Es decir, hay una serie de contenidos, de canales que vienen por defecto en las teles free. Si nos vamos al módulo de control, que es este botoncito, pulsamos, podemos ver que este es el programa que se está emitiendo ahora mismo y tal. Bien, podemos ver la guía de programación como en la radio, que muestra los programas que se están emitiendo hoy en el canal que se ha abierto por defecto, que se abre por defecto en las teles free. Este sería el de las 19 horas, el que se está emitiendo ahora, lo vemos aquí marcado. Y bien, si nos vamos a Dial para ver la lista de canales, pues podemos ver los canales que vienen por defecto en una televisión free actualmente, en el momento de hacer este vídeo. Aquí ocurre exactamente igual que en la radio. En el momento en que nosotros conectemos un contenido propio a nuestra tele, ese contenido aparecerá como el primer canal en esta lista, y será también el contenido por defecto que se vea cuando un internauta llegue a esta dirección, ¿no? Y abra nuestra tele. Y con esto creo que queda más o menos explicado todo el tema de la instalación de televisiones y radios Kuka en su modalidad free. Así que nada más, nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.